arriba del 20% de la población de más de 59 años tiene hipertensión arterial en Sinaloa, arriba del 20%. Y luego, en un estudio que él tiene, nos dice el día de ayer, 22% de la población que son mayores de 70 años tienen diabetes aquí en el estado de Sinaloa. Tenemos que impulsar políticas públicas en donde lo fundamental sea la prevención, ¿no? En el entendido de que la salud de las personas es multifactorial. Tiene que ver la familia, tiene que ver la alimentación, tiene que haber incluso el ingreso familiar, el empleo, la genética, el estilo de vida, la educación. Y no se diga hoy en día más que nunca lo que es el medio ambiente. Y cuando nosotros nos vamos a lo que es el área urbana, que se supone que hay mejor calidad de vida, pues nos pega muy duro lo que es el sedentarismo, lo que es el estrés, las drogas, la dieta, el tabaquismo, la propia globalización, entre otros. De tal manera que esto es fundamental. Yo me hago una pregunta: ¿por qué debería la gente cambiar su forma de vida? Simplemente lo digo porque los programas individuales de prevención podrían evitar anualmente hasta 55,000 defunciones por enfermedades crónicas. De tal manera que sí vale la pena lo que es la prevención. ¿Qué nos pasa aquí en México? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando en este momento, en época de COVID-19? Voy a dar un dato. Sabemos que aquí, cuando llegan este tipo de pandemias, pues prácticamente carecemos de una infraestructura hospitalaria sólida. Simplemente la OCDE indica que un país debe de gastar al menos $4,000 al año en la atención de un ciudadano. No estoy hablando en el área de la salud. En México se invierte solo $1,030. Esa es una diferencia muy grande. El número de médicos recomendados por la OCDE es de 3.4 por cada 1,000 habitantes. Aquí en el país hay 2.4, ¿no? Y se aconseja 4.7 camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes, pero solo existen 1.5. Y nos está pegando muy duro todo lo que tiene que ver las enfermedades no infecciosas crónico-degenerativas. Nada más para que tenga una idea, la gente muertes por enfermedades del corazón aquí en México son alrededor de 150,000 al año. Por la diabetes mellitus, un poco más de 101,000 muertes al año. Y así nosotros nos vamos a los tumores malignos, que son más de 85,000 muertes al año, las enfermedades del hígado, no, lo que son los asesinatos dolosos, que el año pasado hubo alrededor de 36,000 aquí en México, la influenza y la neumonía, que son más de 28,000 muertes al año aquí en México, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que son más de 23,000, y no se diga la insuficiencia renal. Alrededor del 35% de menores de edad, esto es algo que vale la pena comentarle. Hay mucho sobrepeso y obesidad en el país. Nosotros encontramos de repente aquí en México que 7 de cada 10 adultos o tiene sobrepeso o tiene obesidad. Y en el caso de las niñas y los niños, 1 de cada 3 o tiene sobrepeso o tiene obesidad. De repente nosotros estamos encontrando que las niñas y los niños o los jóvenes ya tienen las enfermedades de nosotros los viejos. ¿Por qué? Bueno, pues porque las cosas han cambiado, ¿no? Mucha malnutrición, ¿no? Alimentos ultraprocesados, ¿no? Encontramos el exceso de consumo de carbohidratos. Aquí los refrescos en México somos casi campeones mundiales en el consumo. En el consumo de pastelillos también somos prácticamente dentro de los primeros lugares en el mundo. Y eso tiene como consecuencia de que tener sobrepeso u obesidad predispone a otras enfermedades como la propia diabetes, que también es una pandemia que existe aquí en el mundo. Y a veces nosotros nos asombramos de que los jóvenes tienen esas enfermedades de viejos, que estamos viendo jóvenes que se están infartando en edad temprana. ¿Por qué? Bueno, pues el sedentarismo aquí juega un papel fundamental. Llegamos al COVID-19. Al COVID-19, importante,
No, se tiene más riesgo de contraer una forma grave de COVID-19 si se padece una enfermedad no transmisible o afecciones previas como lo que acabo de comentar. Es decir, ya se descubrió en muchas investigaciones que se han hecho hasta el día de hoy, cómo a nosotros nos ha afectado aquí en México, cómo el índice de letalidad es muy alto. De repente cuando le preguntan ustedes a los políticos, al presidente de la República, a algunos gobernadores, ¿por qué está muriendo tanta gente aquí en México? Y muchos de ellos te dicen, es que estamos muy gordos, es que estamos obesos. Pues sí, puede que tengan razón, porque la obesidad, la hipertensión arterial, lo que son enfermedades como el cáncer, la insuficiencia renal crónica, el lupus eritematoso, ¿no? Entre otras enfermedades, predisponen para que este agente infeccioso, que es el SARS-CoV-2 que genera la enfermedad COVID-19, sea más virulento cuando tenemos este tipo de enfermedades a nivel mundial. El índice de letalidad que existe de lo que es esta enfermedad COVID-19 anda alrededor de 2.5. Es decir, de cada 100 contagios por COVID-19 están muriendo 2.5. Cuando nos vamos nosotros a América Latina, donde pertenece México, el índice de letalidad está en 3.5 aproximadamente. Y cuando nos vamos al principal país de América Latina y el Caribe, que es Brasil, hay mucho contagio, pero cuando se van al índice de letalidad, se dan cuenta que está abajo de 3, el índice de letalidad en 2 puntos y fracción. Pero cuando nosotros llegamos a México, el índice de letalidad se va hasta 9.5 cuando llegamos a México. Y cuando llegamos a Sinaloa, se va a 16.3. Y cuando llegamos ahí con ustedes, en Baja California, se va a 16. Algo no estamos haciendo bien definitivamente en lo que se refiere a esta enfermedad.